Muy buenos días a toda la República Dominicana, agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor, una semana cargada de buenas informaciones, el presidente ya le ha dado riendas sueltas, ha puesto su proyecto de reforma constitucional en marcha, ¿verdad? Es decir, que hay muchas cosas interesantes. Perfecto. En el ámbito de una posible reforma constitucional, de los cambios en el gobierno. Además, se ha firmado un acuerdo de cielo abierto con Estados Unidos, que yo creo que eso es interesantísimo. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La Junta Central Electoral informó que el proceso de renovación de las cédulas de identidad y electoral, previsto para iniciar el próximo 17 de agosto, será postergado. Esta decisión está contenida en la Resolución 49-2024 de ese organismo, donde se resalta que la población podrá seguir utilizando su cédula, aunque esté vencida, hasta que se reanude el proceso. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, aceptó continuar al frente de la organización política, tal como le solicitaron varios dirigentes y miembros del comité político en varias ocasiones. He tomado la firme decisión de continuar de acuerdo a la solicitud de ustedes, expresó en una carta a los miembros del comité político, que le manifestaron su deseo de que continuara dirigiendo la organización. Para los ex procuradores generales de la República Radamés Jiménez Peña y Francisco Domínguez Brito, la eliminación del artículo 174 de la Constitución Dominicana, como parte de la reforma que el presidente Luis Abinader impulsa, desmantelaría la carrera del Ministerio Público, retrotrayéndola 20 años en el tiempo. Los ex procuradores ofrecieron su opinión por separado en sus cuentas de red social ex, antigua Twitter. República Dominicana cuenta con un servicio eléctrico estable, pero muy distante de su equilibrio financiero, por lo que se requieren nuevas inversiones, nuevas perspectivas, especialmente en una economía cuyo crecimiento continuo significa más y más demanda de energía, expresó Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. En el marco de su 22 aniversario, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, presentó el martes pasado los resultados de su investigación sobre prevalencia de cáncer en la población afiliada a esta administradora de riesgos de salud. Santiago Jacín, director ejecutivo de SENASA, dijo que desde enero del año 2020 se identificaron 61.714 diagnósticos de distintos tipos de cáncer en afiliados de todos los regímenes y planes, siendo más prevalente el de mama en las mujeres y el de próstata en los hombres. Y en el ámbito internacional, el primer ministro de Haití, Gary Conil, manifestó el miércoles que lo primero para su gobierno es garantizar que haya justicia para las víctimas de bandas armadas y a la vez detener un ciclo de más de 50 años de impunidad. En una entrevista para la BBC, dijo que el tema de la impunidad en Haití no es reciente, parte del problema que hemos tenido años tras años de impunidad. Entonces, la justicia tiene que ser parte de la solución. Ahora, obviamente, queremos mantener todas las herramientas disponibles en nuestra caja de herramientas, pero ciertamente, en este momento la atención se centra en garantizar que haya justicia para las víctimas, reparación para las víctimas y que el Estado pueda retomar su autoridad en partes de su territorio, declaró el mandatario. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Aunque el presidente Luis Abinader había anunciado hace varias semanas que el proyecto de reforma va a ser sometido el 16 de agosto, el día que se juramenta como presidente de la República, pues esta semana el presidente, en el encuentro que sostiene con la prensa, que se llama La Semanal,
pues ofreció detalles de lo que son los puntos de las reformas e incluso dio a conocer el borrador del proyecto de reforma, que contiene 4 puntos básicos. Uno, que él considera que va a resolver el problema de las modificaciones para permitir la reelección en determinados momentos, como ha ocurrido en diferentes etapas de la vida constitucional dominicana, la vida republicana dominicana. Bueno, además, otro aspecto es la reducción de la cantidad de diputados, la Procuraduría o el Procurador Independiente, y otro aspecto es la unificación de las elecciones. Esos 4 aspectos son los que plantea el presidente para la modificación de la Constitución de la República. Interesante porque el presidente está siendo coherente con un planteamiento que había hecho. Él había dicho, bueno, nosotros tan pronto pasen las elecciones vamos a someter un proyecto de reforma constitucional, claro, porque queremos colocar unos candados que impidan que cada vez que algún presidente tiene interés de perpetuarse en el poder, entonces se modifique la Constitución. Y también habló del Procurador Independiente. 2 puntos de los que el presidente había hablado son el de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados y el de la unificación de las elecciones. 2 puntos con los que mucha gente parece estar de acuerdo, doctor. Sí. Bueno, mire, yo me puse a examinar, ¿verdad?, esa propuesta que es de público conocimiento. Sí. Y recordando mis tiempos de estudio en la universidad, que tuvimos bastante materias que tenían que ver con eso, sin que uno se crea ningún experto en materia constitucional, jamás. Pero los conocimientos básicos para poder comprender lo que es una constitución. Miren, las personas cuando le hablan de constitución piensan que todas las constituciones son escritas, pero no es así. Hay 5 países que no tienen constitución escrita, que son los siguientes: Israel, el Reino Unido, ¿verdad?, Gran Bretaña, Irlanda, etc. El Canadá, Arabia Saudita y Nueva Zelanda no tienen constitución escrita. Usted dirá, ¿cómo? ¿Y entonces? No, porque es que el concepto de constitución reside en los actores sociales, en la cultura, en la tradición. Claro, hay un sistema de leyes, ¿verdad?, que protegen ciertas cosas, pero entonces también hay otra cosa que es importante mencionar, y es que, por ejemplo, nuestra Constitución tiene 188 años, fue el 6 de noviembre de 1844, y ahora en el 2024 va a sufrir su 40ª, es decir, la 40, ¿verdad?, reforma. Pero si yo le hiciera un paralelismo con un país muy importante que está en la zona, que tiene una constitución desde 1787 y no ha sido modificada nunca, lo que ha tenido son enmiendas, porque lo que crearon ese país se encargaron, se lo digo que yo he estudiado el origen de Estados Unidos, quiénes formaron ese país y cómo pensaban, eran maestros, artesanos, religiosos. ¿Usted comprende lo que le quiero decir? Y esas personas sabían lo que era la política y venían de Europa y sabían lo que estaba pasando allí. Entonces ellos se encargaron de que eso no pudiera ser modificado. Y eso se ha mantenido todo ese tiempo, desde 1787 hasta ahora. Ha habido 27 enmiendas, 27, porque ellos sabían que el paso del tiempo obligaría a ir adaptando. Y eso que usted dice, que dice el presidente, no, que candado, bueno, eso puede ser temporal, porque es un pedazo de papel, como decía, no Balaguer. Balaguer no fue que creó esa expresión, ni siquiera Fernández Lasalle, que fue un político de aquella época, filósofo, literato, sino que decía que realmente una constitución es eso, un documento que está ahí, pero es lo que la gente, ¿verdad?, tiene como mística, como de respetar eso. Por ejemplo, nuestra Constitución nació mocha. ¿Por qué? Porque el mismo día que le iban a aprobar, se apareció Santana con su ejército y ocupó el área donde estaba reunida la Asamblea Constituyente y le dijo, si ustedes no me ponen el artículo 210, van a caer presos todos. El que ha provocado la mayoría de las reformas. Pero señor, nació viva pero no viable, como dicen los abogados. Sí. Esto no es pesimismo, es el realismo. Ahora bien, yéndonos al presente. Sin embargo, a pesar de todo eso que yo le dije, yo creo que los planteamientos que hace el presidente para la reforma tienen una importancia más allá de lo que uno se imagina. Por ejemplo, primero, como usted señaló, cumple con un planteamiento que él hizo en su campaña, de que no iba a volver, ¿verdad?, de que va a cerrar eso para que no pueda hacer más de
como una segunda vez, ¿verdad? Y nunca más. Sí. Una más ya, perfecto. Mire que eso se violó, porque eso estaba ahí consignado y se violó. Y todos fueron cómplices de que eso se hiciera así. Estamos hablando después del 2010, eso se suponía que estaba ya cuadrado, pero mire lo que sucedió en el 2016, creo que fue, ¿verdad? Ahora bien, el asunto es que eso es quizá lo de menos, porque era bueno, pudo haber habido un periodo también mayor, lo que pasa es que eso no es una constituyente, sino una asamblea, diríamos, que va a modificar, ¿verdad? Pero no a constituir, porque las constituyentes son peligrosas, porque ahí se puede poner cualquier cosa. Pero, por ejemplo, hay otras instituciones, como es el caso del Ministerio Público, que yo como abogado se lo digo, que mire, muy buena, muy bonita la idea de un Ministerio Público independiente, pero no todo el mundo puede formar parte de ese Ministerio Público, porque ahí ha habido mucha historia de corrupción y de diabluras. Porque yo, como soy abogado, yo eché los dientes. Yo tengo más de 45 años bregando con los tribunales y yo sé lo que le estoy diciendo y conozco gente ahí que no puede esgrimir muchas cosas porque saben que con el sueldo, por ejemplo, de fiscal no podían tener mansiones y tener yates y tener... ¿Usted me está entendiendo? No me refiero a nadie en particular. Claro. Conclusiones. Eso lo veo muy bien también, de que haya un Ministerio Público independiente, pero que no se vea nada más en la apariencia, que no dependa del Poder Ejecutivo, porque ahí dice, no, que será el Consejo de la Magistratura. Sí, pero que habría que reformar el Consejo de la Magistratura también, que se va a reformar de que no forme parte el procurador, porque él es un empleado del presidente y serían 2 votos entonces, y va de ventaja para el resto. Pero la cuestión es que debe haber otros mecanismos de que puedan escogerse, ¿verdad?, a lo que van a ser miembros de ese Consejo, de ese Ministerio Público independiente, inamovible por el periodo que es elegido, lo cual está muy bien. Es así. Muy bien. Con respecto a la reelección presidencial, sí, eso está establecido, es un artículo que está establecido en el 124 de la Constitución. Exacto. Establece que usted puede buscar una reelección y nunca jamás, ¿verdad? Claro. Entonces, va a haber una modificación del artículo 68. El artículo 68 dice que ninguna modificación, eso es la forma de gobierno, que ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Exactamente. Ahora, con la modificación, el nuevo artículo 268 diría de la manera siguiente: de forma de gobierno y regla de elección presidencial. Dice, ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno establecida en el artículo 4 de esta Constitución, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Tampoco podrá versar sobre las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de esta Constitución. Claro, es lo que le llaman una especie de cláusula pétrea, para que no sea, es una especie de sellar un poco para evitar que entonces sea modificada esa parte de lo relativo a la reelección presidencial. El presidente tiene mucha preocupación, según lo que ha manifestado, de lo que ha ocurrido, con relación a lo que ha ocurrido a través del tiempo, de que muchos presidentes tienen un afán de perpetuarse en el poder y a veces entienden que 8 años son insuficientes. Entonces, pasan 4 años, te permiten una repostulación, te repostulas, ganas, y luego, ni aún así, entonces tú quieres seguir siendo candidato o presentarte de nuevo. Entonces, para evitar eso, trata de incluir esa cláusula. Habría que ver, porque el presidente ha comenzado a hacer una serie de consultas, habría que ver si esto se va a quedar así como lo ha planteado o si hay algún tipo de modificación sobre la marcha, pero parece ser que es el candado que el presidente está buscando con esa cláusula en el artículo 268. Pero va a ser interesante, esto va a generar mucho debate. Vamos a ver en el próximo segmento otros aspectos, como el procurador independiente, los aspectos que plantea el presidente en la reforma. Veamos lo del procurador independiente más adelante y también la reducción de la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. El gran interés del presidente Luis Abinader con esta reforma constitucional parece ser lo del procurador independiente. Recordemos
que el presidente planteó como una de sus principales propuestas y que fue uno de sus principales compromisos, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la impunidad, y en función de eso dijo que iba a nombrar un procurador independiente. Nombró a Miriam Germán por su trayectoria y porque entendía que podía actuar con niveles de independencia. Ahora, el presidente no está convencido de que sin una modificación constitucional, estableciendo unas reglas diferentes hasta en la forma de elección, el procurador pueda tener una independencia real. Entonces ahora plantea que el procurador de la República va a dejar de ser miembro del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Claro. Que va a ser escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero por una propuesta hecha por el presidente de la República, que es un asunto que están observando algunos actores de la sociedad dominicana, incluidos algunos juristas que fueron convocados, y otros requisitos como el de independencia política, ¿verdad? Un carácter de inamovilidad por 4 años durante el mandato constitucional, solo podrá removerse por un juicio político. Entonces, alguna gente ha observado que el hecho de que el presidente pueda proponer ante el Consejo para nombrar al Procurador General de la República lo sigue dejando vinculado a la voluntad del presidente de la República. Entonces, ese es un elemento que quizá haya que ver ahora, que el proyecto va a ser sometido al Congreso y que va a ser debatido. Entonces, para mí, su mayor interés está allí, en lograr esa independencia del Procurador General de la República con respecto al Ejecutivo para que tenga un nivel de acción diferente que ha tenido hasta el momento, ¿verdad? Siempre vinculado al Ejecutivo y siempre una persona con intereses políticos muy marcados con el partido de turno. Claro, mire, yo siempre he dicho, a mí me gusta ver un poquito más allá de la curva. Aparentemente uno ve las cosas muy bonitas, muy chéveres, sí, pero resulta que hay cosas que no se ven, como afirman algunos tratadistas, que es el caso del mismo profesor Bosch, que decía que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, pero que las que no se ven son más peligrosas que las que se ven. Me hago entender. Por ejemplo, en estas sociedades como la nuestra existe lo que se llama el poder fáctico. Sí. El poder fáctico es un poder que tiene más poder que el que te elige con un voto, porque esa nadie lo elige, pero ellos están ahí. Y se impone a veces. Pero son un peso específico. Sí. Entonces, no es verdad que el poder fáctico de este país, ¿quién es el poder fáctico como introducción a la ciencia política? Miren, los poderosos terratenientes, los banqueros, los ricos, la aristocracia, la iglesia católica, sí, ahora va a ser el clero más bien, porque los pobres católicos no tienen poder, pero sí el clero tiene poder, porque el Banco Vaticano es el banco más poderoso del mundo. Sí. Entonces, seguimos, el poder extranjero, o sea, hay una serie de factores que gravitan sobre una supuesta independencia de un ministerio público, porque es muy peligroso. Mire lo que sucedió aquí, que hubo gente que fue perseguida y entró en pánico. Y mire que no le pasó nada, porque uno no es ningún muchacho, yo ya la edad mía y el tiempo que tengo en este planeta me hace ver de que no pasó nada. Oiga bien, o lo que fue un escarceo. Entonces, yo pienso, usted dirá, doctor, usted siempre está pesimista. No, es realista, porque entonces si no se atacan las formas habituales, vamos a caer en lo mismo. Y pasará el tiempo, entonces ya el nieto mío, que ya está un hombre, cuando ya yo me vaya ido, y los demás ya hemos ido, pero mira, no es lo mismo que cuando abuelo le decía esto y mira lo que pasó. Entonces lo que quiero decirles es que habrá que buscar un mecanismo de escogitación de esos candidatos a esa ¿verdad? A esa posición tan delicada. Bueno, usted tiene ejemplos en países de América, de aquí, de nosotros, de nuestro patio americano, que han dado muestra de independencia de ese poder y hasta es un peligro hasta para los presidentes de la República. Porque mire, por ejemplo, en Perú lo que ha pasado con el caso ese ¿verdad? Famoso ese. De Brecht. Sí, exactamente, que hubo hasta presidentes que se suicidaron con la persecución. Pero en Estados Unidos, el mismo Trump tuvo problemas con el procurador que le había propuesto para que allá el Congreso. Oye, pero Trump tuvo problemas porque son independientes esas personas. No tienen nada que ver con... Entonces, en conclusión, yo creo que nuestro país merece. Yo estoy de acuerdo con todo eso que plantea el presidente porque, caray, ¿cuándo iba a ser? ¿Verdad? Y esta es la mejor oportunidad. Pero también uno tiene que, ¿qué le digo yo?
como decir las cosas como uno entiende que deben suceder. Aunque sea no 100%, pero que si es un 50+1 que se logra, pues ya estamos avanzando. ¿Usted comprende? Porque aquí hay mucho compadreo, aquí hay mucho amiguismo. A usted no ha visto cómo someten ternas y cosas, pero ya eso está cuadrado. ¿Qué que la Cámara de Cuentas? ¿Qué que el otro? Y al final de cuentas están comprometidos. Eso es muy difícil. Mira, aquí encontrar una persona que no sea político, porque no solamente es que milite uno en un partido. Entonces usted no le puede prohibir a una persona que tenga su simpatía política tampoco. No, hay una serie de requisitos que incluso ¿Usted comprende? en el proyecto que no tenga, no haya sido candidato, que no tenga menos de 5 años fuera de un partido político, una serie de cosas que son requisitos para poder presentarse. Eso digo yo, y que si es la militancia, ok, es otra cosa, pero que una persona que puede emitir un juicio político y ve acá. Ahora, claro, cuando tú estás en el puesto ya eso es una cosa que debe tener la prudencia, ¿verdad? Pero siempre va a pensar como él entiende que quiere pensar. Pero yo creo que eso sería un avance grande. Ahora, hay otra cosa de los diputados también que me gustaría que así, aunque sea brevemente, Rosaldo, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, no que bajen a 135 era. No, debería bajar más todavía. A 137. Pues debería bajar más todavía. Son 190, Sí. el presidente ha planteado bajarle, reducir 53 escaños para que sean 137. Pero ¿qué ocurre? Esos 37 serían, de esos 37, 20 serían diputados nacionales, diputados nacionales, que eso... Ahí hay una preocupación con eso, doctor, porque los diputados nacionales ahora mismo son personas que los partidos colocan ahí, a veces para cumplir con acuerdos hasta con partidos aliados. Anteriormente, los partidos utilizaban ciertas reservas para meter ahí, para colocar ahí a intelectuales, a personas que fueran al Congreso a hacer aportes. Pero esto lo quieren llevar a 20. Eso le daría a los políticos, al liderazgo de los partidos políticos, mayor posibilidad para ellos colocar a gente de su entorno, porque son candidaturas ganables, porque es por la acumulación de los votos de los partidos, no es una elección directa por esa persona. Yo creo que ese va a ser uno de los obstáculos que va a tener ahí, porque no es verdad que esa gente se va a afilar un cuchillo para su garganta, los que están ahí. Le voy a decir porque, mire, por ejemplo, yo creo que deberían eliminar, si yo tengo derecho como ciudadano a aspirar a eso, eso de senador, de diputados nacionales, eso no tiene ningún sentido, solamente el que usted dijo. Sí. Ahora se eligen 5 diputados nacionales. ¿Pero qué aportan? Pero usted revisa la lista y usted se da cuenta que es por acuerdo con partidos políticos aliados. Pero que no aportan nada, igual que diputados en el exterior, eso no aporta nada, además, yo creo que deberían ser 2 diputados por provincia. Usted dirá, ¿qué? Sí, por provincia, 2 diputados, no más de ahí, ¿para qué? Lo que pasa es que hay un asunto que establece que los diputados se eligen por una cantidad de electores, creo que 53.000 electores por... Pero estamos hablando de reforma, exacto. Estamos hablando de reforma. Habría que subirlo por lo menos a casi 100.000 para elegir un diputado. Pero también la misma Constitución establece que ninguna provincia debe tener menos de 2 diputados. Por ejemplo, yo le puedo poner un ejemplo en cuanto a mi profesión de notario. Sí. Pues un abogado, yo soy notario también, que es aparte. Que un abogado no tiene que ser necesariamente notario. Claro. Pero la ley notarial, creo que 164, oiga lo que hace, limita la cantidad de notarios por habitante. Creo que usted me está siguiendo. Entonces, antes no era así, antes era un relajo, tú ibas y que, no me hagan fulano, usted me está entendiendo. O sea que yo creo que eso no tiene ningún problema, eso es factible. Ahora, estamos hablando de lo que van a crear las reglas para dañarnos la vida o salvarnos la vida. Entonces, ahora, ciertamente la Cámara de Diputados necesita unos ajustes, necesita una reducción porque son demasiados los diputados. Y una cosa muy importante. Pero además, a esos 190 diputados que tenemos aquí en el país, agréguele 20 en el exterior, 20 diputados del Parlacén. Y además de los diputados del Parlacén, agréguele los 20 suplentes que tienen los diputados del Parlacén. Oiga, yo le digo una cosa, una breve. Nunca he entendido eso de que diputados del Parlacén. No sé qué le aportan al país. Bueno, lo cierto es que ese es un punto en el que habrá coincidencia, ¿verdad? Porque se necesita reducir el tamaño del Estado. Incluso hubo gente que planteó un Congreso unicameral. Yo no estoy en desacuerdo, creo que puede ser bicameral, pero debe ser como es, bicameral, pero
no con tantos diputados. Y eso va a seguir creciendo. Óigame, eso ha crecido tanto que el Congreso ha sido modificado, la edificación ha sido modificada muchísimas veces porque no caben ni siquiera. Y además es un lujo demasiado caro, porque cuestan demasiado dinero al país. Claro. Oh, por Dios. Entonces, ese aspecto habría que verlo, los diputados nacionales, eso pudiera tener mucha objeción de parte de diferentes sectores, porque le daría poder a los partidos políticos, al liderazgo político, para decidir quién, de manera directa, se designa, porque es una designación prácticamente. Claro que sí. Eso yo creo que se pudiera dejar en los 5 nacionales que ha establecido hasta ahora y que la gran mayoría de diputados se elija por elección directa, por el voto directo de los ciudadanos en cada circunscripción o en su demarcación, provincia o municipio. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Otro de los puntos que el presidente ha incluido en su proyecto es el de la unificación de las elecciones, doctor. Mucha gente preguntará, bueno, pero aquí vivimos cada cierto tiempo buscando una fórmula que funcione. Primero, dijimos que había que separarla, ¿usted recuerda? Se separó en la modificación del 94, se separó y comenzamos a elegir en el 98. Con una cuestión coyuntural. Exacto. Dividimos para elegir cada 2 años. Exacto. Entonces, ahí nos dimos cuenta que pasábamos 4 años en campaña permanente y volvió el debate sobre la necesidad de revertir eso, porque había que evitar que se incurriera en ese gasto de recursos cada 2 años, que había que evitar que el país estuviera permanentemente en campaña. Bueno, entonces se cambió eso y se estableció un sistema en el que, aunque las elecciones están separadas, se votan primero por los alcaldes en febrero y luego en mayo por los diputados y senadores. Es decir, las elecciones siguen separadas, pero en un mismo año. Exactamente. Es decir, con una diferencia de 3 meses y medio más o menos entre unas elecciones y otras. Entonces, ahora lo que está planteando el presidente es unificarlas, hacerlas todas en un solo día, como ocurría antes de la reforma constitucional del 94. Claro que sí. Porque nos hemos dado cuenta que se invierte muchos recursos. Además de eso, estamos permanentemente en campaña. No se resolvió lo que supuestamente se iba a resolver. Y ahora se ha planteado en esta reforma la unificación de las elecciones para que entre en vigencia a partir de 2032. Entonces, esto pudiera incluso provocar diferencias con algunos sectores, pero pudiera pasar, se pudiera aprobar, porque anteriormente a esto funcionaba bien. Ahora, el gran dilema de eso es el día de las elecciones, cómo vamos a contar, porque yo observé en las elecciones municipales la cantidad de boletas que hubo que imprimir en lo municipal, los tipos de votaciones que hubo que hacer para elegir alcaldes, directores de distritos, regidores, vocales, porque anteriormente no teníamos directores de distritos, ni teníamos vocales, solamente teníamos alcaldes y regidores. Entonces, fue una gran cantidad de boletas diferentes en las elecciones municipales y luego, entonces, la cantidad de boletas en los de diputaciones por circunscripciones, porque es que en cada circunscripción hay una boleta diferente. Es decir, todas las estructuras administrativas que hay que montar para que la gente pueda votar con el sistema que tenemos es complicado. Y hacerlo todo de un solo día pudiera complicarse aún más. Entonces habría que ver cómo pudiera hacerse, pero definitivamente hay que buscar una fórmula que nos evite estar permanentemente en campaña e incurrir en tantos gastos como estamos incurriendo cada 4 años. Eso implicaría entonces que debería modernizarse y tecnificarse el sistema de escogitación. Aquí, por ejemplo, usted dirá, bueno, pero la cuestión del voto electrónico, etcétera, sí, pero eso puede funcionar. Mire, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hay un sistema parecido, el cual ha sido alabado hasta por los enemigos del sistema, porque dije, bueno, pero es un sistema aparentemente que no permite que haya ningún tipo de cosas raras, porque el voto electrónico, la persona marca su voto, o sea, entonces ese voto imprime lo que sabemos ya, ¿verdad? Que se explicó aquí.
Pero mire lo que sucedió, que entonces después un corre-corre, porque al ver la realidad, pues mire lo que ha sucedido. Ahora bien, aquí no va a pasar nada de eso, porque aquí nosotros ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. No funcionó el voto electrónico, usted se recuerda, por los líos que pasaron en el 20, etcétera, etcétera. Pero yo digo que el costo mayor, el costo para mí no debe ser tanto la principal preocupación, sino la efectividad y la legalidad del sistema de cogestación. De que, por ejemplo, tan pronto termine el proceso electoral, ya en un par de horas todo el mundo sepa lo que sucedió y ya pues todo el mundo a seguir su vida normal. Y le digo esto porque el costo más pesado que tiene ese proceso es el dineral que se le regala a los partidos políticos, el dineral que se le regala. Usted dirá, pero eso está en la ley. Sí, pero es que el papel lo aguanta todo. Usted comprende, porque eso no existía antes. Y usted dirá, sí, pero va entonces buscando el dinero sucio, ¿no? Pero es que lo cogen todavía igual. Usted no ve los escándalos a cada rato. Entonces, claro, lo que quiero decirle es que los que están encargados de eso, que se supone que saben de eso, tienen que buscarle entonces modernizar, asesorarse, no sé, porque hay países que manejan eso más grande que nosotros. ¿Usted sabía que sería importante aquí escuchar la opinión de los integrantes de la Junta Central Electoral? Sí. Por la experiencia vivida, por el montaje de los procesos municipales, congresuales y presidenciales. Sí. Porque mire, separadas, las municipales, al segundo día usted no conocía a los regidores. Sí. Usted vino a conocer a los alcaldes tarde de la noche o hora de la madrugada, sí, y no todos los alcaldes. Exactamente. Y luego los regidores 2 o 3 días después. Sí, en lo congresual y presidencial. Todavía los 2 días están contando y calculando con el método de Holmes a ver quién es el diputado, quién sale como diputado y quién no. Exacto. Entonces, es verdad lo que usted dice, habría que tecnificar, claro, como ocurre, pero aquí tienen temor al voto automatizado. Oiga, ¿cómo ocurrió las elecciones aquí? Primero se contó el voto presidencial. Cuando se decidió eso, entonces se comenzó a contar el de los senadores y luego el de los diputados. Claro. Imagínense cuando usted tenga que contar el presidente, el senador, los diputados, sí, los alcaldes, directores de distrito, regidores y vocales. Es decir, es un asunto que parece interesante unificarla porque tú dirías, bueno, vamos a tener elecciones un solo día, vamos a ahorrarnos dinero porque va a ser la misma campaña, ¿verdad? Es el mismo dinero que hay que dar a los partidos políticos, pero el gran enredo estaría, diría yo, a la hora de decidir quién ganó y quién no. Sí. Yo creo que... el tiempo de votación. Claro. Porque usted tendría que votar en algunos puntos hasta con 5 boletas. La presidencial, la senatorial, la de diputados, sí, la de alcaldes, la de regidores, son todos separados. Entonces, la cuestión es esa. No es tan simple, ¿eh? No es tan simple. No es tan sencillo. Entonces, pero que yo creo que lo más importante no es el costo que puede esto significar, porque aquí se gasta mucho dinero, mucho disparate, sino la seguridad que tenga ese sistema y la celeridad que pueda tener. Porque lo que se está buscando es que no haya que hacer 2 elecciones en diferentes tiempos. Por lo que implica, claro, en términos de movilización de gente, de recursos, claro, las campañas que hay que hacer, lo estresante que es, ese tipo de cosas. Podría que se haga un solo día. Podría tener algo positivo, como es, por ejemplo, que reduciría drásticamente la abstención, podría ser. Pero eso tampoco garantiza. Es posible. Sí, pero eso no garantiza que va a suceder así. ¿Usted comprende? Porque hay gente que no vota, saben que le pongan un sistema teletransportado, no vota. Ahora, sí, lo importante para mí es la seguridad de que ese voto que usted marcó suyo se le sea respetado, sí, le sea contado. Sí. Porque aquí hay mucha mañosería a través del tiempo. Es la palabra que me gusta utilizar, porque es la que el pueblo conoce y domina. Pero hay que estar claro, doctor. Claro. Antes de la separación de las elecciones, se hacían todas un solo día. Sí. Eso es verdad. La realidad del país no era la misma de hoy. Pero no había los niveles de elección. A partir de ahí fue que comenzamos a crear distritos municipales, reitero, cierto, vocales. Pero ¿usted sabe por qué? ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque tenemos más municipios, sí, de lo que teníamos antes. Exacto. Claro que sí. Y hay gente que quiere seguir, por ejemplo, diríamos, atomizando el país. Y cada municipio es una boleta. Quieren crear más. Cada distrito es una boleta. Entonces, es otra cosa que yo aspiraría. Eso no va a ser posible por ahora, no sé. Porque hay países más grandes que este. Por ejemplo,
Cuba tiene 110.000 kilómetros cuadrados. Y yo creo que tiene como 16 provincias y un distrito, creo que es La Habana, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Claro. El mismo Haití, con todo su atraso, qué sé yo, que lo que tiene son departamentos, 5 o 6 departamentos. Entonces, aquí 32 provincias y hay un grupo de palafutanes que quiere llevarlo a 34, pero ven acá, vamos a tener una provincia, tengo un patio. Sí. Por Dios, buscando nada más. Pero bueno, ahí está planteado. El presidente tiene sus reformas ya listas. Estos días está consultando sectores, viendo las opiniones. Sí, eso. En 4 aspectos su reforma. Con respecto a lo de la reelección, que a los candados eso, ¿verdad? Con una cláusula pétrea. La reducción del Congreso, ¿verdad? De la cantidad de diputados. Cierto. El procurador independiente, que parece ser su mayor interés, al igual que el de la reelección. Bueno, y la unificación de las elecciones. Son 4 temas. Ojalá que se vean las realidades, los aspectos que se pudieran complicar, como por lo que acabamos de citar, con relación a las elecciones unificadas y lo que implicará ya la parte de toda la logística para el voto y para el conteo de esos votos, que es fundamental. Es tan importante votar como contar bien, porque eso es lo que le garantiza a usted que su voto ha sido efectivo, que se ha garantizado realmente el derecho a elegir. Bueno, ojalá que haya debate con relación a estos aspectos, que se puedan enriquecer si hay que enriquecerlos de manera real y efectiva, para que esos puntos que se van a reformar realmente sean un aporte. Claro. Que no sea simplemente porque quiero que eso cambie, sino porque hay un aporte que va a permanecer en el tiempo y que va a fortalecer el sistema democrático de la República Dominicana. Vamos a la pausa. Pues esa es la parte más difícil. Hace mucho tiempo que las autoridades dominicanas estaban negociando un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Y bueno, eso se materializó la semana pasada. Vino un funcionario de los Estados Unidos a firmar ese acuerdo aquí al país y se ha presentado como un elemento que pudiera darles mayores niveles de competencia a las empresas o aerolíneas dominicanas que pudieran comenzar a volar a los Estados Unidos a partir de la firma de este acuerdo. Es decir, permitiría que nuestras aerolíneas vuelen a Estados Unidos con condiciones similares a las que se le ofrecen a las aerolíneas norteamericanas y no tendrían las restricciones que tienen hoy para ir a determinados sectores de los Estados Unidos. Y eso, como competencia afín, pudiera provocar entonces una reducción de los precios de los pasajes, pero además pudiera también impactar en la calidad del servicio a los pasajeros de diferentes zonas de Estados Unidos que se vuelvan hacia República Dominicana y los dominicanos que vuelen a los Estados Unidos. Pero el interés mayor que tiene República Dominicana ahí es tener mayores facilidades para que las aerolíneas dominicanas puedan penetrar a Estados Unidos y dar un servicio desde diferentes zonas donde los dominicanos que residen allí no tienen un servicio continuo y eficiente de parte de las aerolíneas norteamericanas y entonces provocar esos niveles de competencia que permitan abaratar costos en los pasajes aéreos. Bueno, ese es un acuerdo, doctor, que deberá ir ahora al Congreso Nacional y al Tribunal Constitucional, que va a establecer los aspectos, ¿verdad? Si no afecta, no lesiona a la República Dominicana, y entonces a partir de ese visto bueno que eso se podrá implementar. Claro. Mire, yo he escuchado a los expertos de eso, la gente que está ligada a esa actividad, pilotos, ¿verdad? Etcétera. Lo primero es que los norteamericanos no permiten que todos los vehículos, las naves aéreas penetren a su territorio si no cumplen con una serie de requisitos fundamentales, lo que le llaman la categoría, ¿verdad?
que ellos tienen. Entonces ellos no lo permiten. Ellos pueden ir a cualquier parte del mundo, pero ellos no lo permiten. Recordemos que Estados Unidos es el gran, ¿verdad? El gran padre, ¿verdad? El coloso del norte. Sí. Y nosotros somos apenas un solar que está en el patio trasero. Eso no es subestimándonos, eso es la realidad fáctica que uno vive todo el tiempo. Entonces yo he escuchado personas que dicen, mira, los norteamericanos no consideran estas líneas nuestras aquí, que dicen que muchas de ellas, dicen que son dominicanas, pero para ellos no lo son, porque tienen una serie de cuestiones internas. Son ellos que dicen eso, uno no sabe por qué razón lo plantean. Pero dicen los norteamericanos, no, o sea, tienen que ser que ellos le cumplan con lo que ellos exigen allá. Entonces, como bien usted señala, se sobreentiende que eso debe ir al Congreso, aunque uno dice, bueno, pero a veces el Congreso aprueba las cosas sin leerlas, porque hemos tenido ya experiencia de que han aprobado cosas que han pasado y ellos mismos han aceptado que no la han leído y la aprobaron así. Sí. Entonces lo que quiero decirle es que como eso compromete la soberanía aérea del país, ¿entiende? Porque imagínese usted que cielo abierto implicaría lo que yo entiendo, en mi escaso conocimiento, de que cualquier nave que venga de allí puede venir a la hora que quiera, en el momento que quiera, sin mayores consecuencias. Pero también podrá tener su parte positiva, aparentemente, pero sería que eso se aclarara un poco más. Y podría ser que el Congreso mismo, si se toma la molestia de estudiarlo, ¿verdad? Antes de emitir un criterio, que para eso fue que lo pusieron ahí, al Congreso. Sí, eso va a ser verificado también por el Tribunal Constitucional. También, o sea que si eso no compromete la soberanía de la nación, la cual en muchos aspectos queda como afectada, pero no sé. O sea que habrá que ver, pero sí le digo que los Estados Unidos no aceptan reciprocidad en ese asunto. Es muy difícil. Ellos te exigen a ti algo. Según lo que se ha planteado en el acuerdo, hay una reciprocidad. Sí, los acuerdos deben hacerse de manera que ellos permiten hacia allá. Sí. ¿Entiendes? Claro, ahí está el detalle. Pero uno espera que las cosas, porque el mundo está cambiando. Sí, el mundo está cambiando. Cada país protege sus espacios, ¿verdad? Claro. Hay asuntos en los que ceden y en otros que no, pero uno entiende que ahora hay que hacer un trabajo muy minucioso, como usted decía, en el Congreso y en el Constitucional, que son los que le van a dar luz verde a todo esto, y el acuerdo fue firmado por las autoridades de ambos países. Exacto. En términos generales, en términos económicos y el impacto que tiene, lo que se adelanta es lo beneficioso que pudiera ser para un país como República Dominicana, que está intentando lograr un mayor flujo de visitantes en materia turística, ¿verdad? Sobre todo con un país como Estados Unidos que tiene mayor flujo de turistas hacia la República Dominicana. Cierto, mire, y ya el Tribunal Constitucional tiene experiencia y jurisprudencia en esos acuerdos. Yo recuerdo que hubo un acuerdo que se hizo de que migración americana podía venir aquí a revisar desde aquí. No recuerdo cómo se llama ese acuerdo, pero el Tribunal Constitucional lo rechazó. Sí. Yo lo recuerdo, hace un par de años de eso. Exacto. O sea que uno espera que el Constitucional haga en caso de, ¿verdad? No sé. Sí, para eso está ahí también. Lo cierto es que el país ya superó, no tiene restricciones con lo de la categoría. Sí. Es decir, hay un auge de aerolíneas dominicanas que están volando incluso con permisos especiales a zonas de Estados Unidos. Esto le daría la oportunidad de volar a todos los estados de Estados Unidos, donde se entienda que se debe volar, sin las restricciones que tiene hasta ahora con los Estados Unidos, y que eso impide que se puedan tener el desarrollo que, según plantean los expertos en el área de aeronavegación, pudieran tener las aerolíneas dominicanas. Entonces, pero hay que ver, hay que esperar para ver qué tan favorable sería este acuerdo para el país. Hay que ver qué tanto favorecerá el flujo de pasajeros, el impacto en los pasajes. Lógicamente, siempre resguardando el asunto de soberanía y el resguardo de los cielos, ¿verdad?, del espacio aéreo, porque imagino que habrá restricciones con algunos aspectos específicos. Correcto. Hay que ver, en definitiva, cuando se haga el estudio en el Congreso y en el Tribunal Constitucional. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates sobre la crisis de Venezuela, que sigue incidiendo y que se mantiene como uno de los temas de mayor atención entre los dominicanos y los venezolanos que residen en República Dominicana, mientras que el presidente Nicolás Maduro sigue maniobrando para evitar salir del poder, y la oposición política en Venezuela insiste en que les reconozcan el triunfo. También las expectativas de cambios en el gobierno, la juramentación del presidente Luis Abinader, que será
el próximo 16 de agosto y la reforma constitucional serán temas que centrarán la atención de la República Dominicana en los próximos días. Se ha terminado el tiempo, nos veremos el próximo domingo en otra edición de Espejo 360. Muchas gracias, buena suerte, buenos días.